En esta página descargaremos el conector ODBC, debido a que nuestra base de datos se encuentra en MySQL. Utilizaremos esta versión del conector y seleccionaremos el de 32 bits. Le damos clic en descargar y luego le damos clic aquí para que empiece de inmediato nuestra descarga. Pulsamos el punto exe para proceder con la instalación. La instalación no es nada complicada, ya que solo debemos aceptar los términos de uso. Dejamos la opción predeterminada, seleccionamos instalar y luego presionamos Finish. Aquí se encuentra nuestra base de datos. Específicamente utilizaremos las tablas de devoluciones. El nombre de la base de datos es B de producción. Una vez instalado el conector y nuestra base de datos lista, podemos crear el origen de datos. Buscamos nuestro ODBC y lo seleccionamos. En el cuadro que aparece en nuestra pantalla, clicamos en Add para agregar uno nuevo. Seleccionamos esta opción. En esta ventana nos colocaremos en Data Source Names y escribiremos cualquier nombre. En este caso nosotros escribiremos el mismo de nuestra base de datos. En TCP/IP Server colocamos localhost o la dirección IP donde está alojada la base de datos a utilizar. Escribimos el usuario y la contraseña. Probamos la conexión. Luego buscamos el nombre de nuestra base de datos y probamos nuevamente. Y le damos en OK. Crearemos un proyecto en Visual Studio. Puede ser un proyecto de Windows Forms, no necesariamente una DLL. Aquí ya se creó el diseño del formulario de evoluciones. Como vamos a trabajar con transacciones, utilizaremos la tabla de encabezado y detalle del mismo. Ahora vamos a crear una clase para poder hacer la conexión. La clase que nosotros vamos a utilizar se llamará conexiones. Le damos en agregar y luego procedemos a agregar las librerías que utilizaremos. Ahora procederemos a agregar una tupla en la clase. Utilizaremos una tupla debido a que vamos a retornar dos valores. Aquí, como pueden ver, en donde declaramos la conexión, el nombre del DSN será el mismo que colocamos dentro de nuestra tabla de origen de datos, que es B de producción. Los dos valores que retornaremos será el de la conexión y el de la transacción. Ahora vamos a crear la clase de transacciones. Le damos a agregar. Y procedemos a agregar las librerías que vamos a utilizar, que sería la librería de ODBC y la librería de Windows Forms. Ahora vamos a crear el objeto conexión. Para ello pondremos el nombre de nuestra clase y le asignaremos la variable nueva.
También crearemos el objeto de transacción que se llamará transaction y lo declaramos nulo. Ahora vamos a crear un procedimiento para insertar los datos. En este caso nosotros le pondremos el nombre de pub insert data. Ahora copiaremos aquí el código que va a ir dentro de nuestra función. Dentro de la función la declararemos como un arreglo para que pueda recibir varios parámetros, ya que las sentencias que enviaremos serán tanto la del encabezado como la de detalle. Crearemos una variable entera llamada bandera para controlar cuándo se realizará el commit y el rollback. También declararemos una variable resultado que recibirá los valores de la conexión y de la transacción de la clase de conexiones. Aquí nosotros en donde dice ODBC transaction igual a resultado punto ítem 2, estamos recibiendo la variable transacción, por eso es que colocamos ítem 2 porque fue la segunda variable que enviamos. Y en donde estamos declarando el comando ponemos ítem 1 porque ahí necesitamos la variable de conexión para poder realizar los comandos. Ahora aquí vamos a crear un ciclo for each en donde vamos a ir examinando los elementos de la variable que estamos recibiendo, debido a que nosotros podemos recibir varias sentencias. En el caso de este ejemplo, nosotros solo enviamos la sentencia para ingresar el encabezado y el detalle. Pero de igual forma necesitamos utilizar el ciclo para recorrer ambas sentencias. Entonces, dentro de este ciclo vamos a crear un try y un catch. Dentro del try nosotros vamos a mandar la sentencia que estamos recibiendo en nuestra función. Y en este caso nosotros creamos un mensaje de guardado que también nos muestra la sentencia que estamos enviando. A la hora de que una de nuestras dos sentencias diera un error, entonces se dirigiría al catch. En este se realizaría automáticamente el rollback. Nosotros para este ejemplo colocamos un mensaje de realizando rollback que además nos muestra el error que impidió que los datos se almacenaran dentro de la base de datos. A nuestra bandera aquí le damos el valor de 1 para que no pueda entrar a hacer commit y también declaramos un break para salirnos del ciclo. En esta condición evaluamos la bandera para saber si podemos realizar el commit. Como en este caso los datos que se ingresaron o la sentencia era correcta, entonces la bandera sigue conservando su valor de 0, por lo tanto se puede realizar el commit. Y nosotros agregamos un mensaje para indicar de que la operación se había realizado. En caso contrario de que la bandera valga 1, se vuelve a reiniciar. Ahora iremos al formulario. Primero que vamos a hacer es crear el objeto de transacciones. Este objeto referenciará la clase que habíamos hecho. Ahora presionamos un botón y vamos a copiar dentro de este botón las sentencias para ingresar los datos dentro de nuestra base de datos.
Las sentencias las guardamos dentro de dos variables que sean del tipo string. Yo aquí me confundí con el nombre de la función, entonces aquí lo voy a corregir. Entonces, una vez que nuestras sentencias ya están creadas y enviamos los datos a la función que está en la clase de transacción que inserta los datos. La primera sentencia corresponde al encabezado de devoluciones, la segunda corresponde al detalle de devoluciones. Y aquí en esta instrucción lo que hacemos es enviar ambas sentencias a nuestra función de pub_insert_data que se encuentra dentro de nuestra clase de transacciones. Ahorita vamos a correr el programa para demostrar que el commit y el rollback funcionan perfectamente. Entonces vamos a ingresar un código, seleccionamos una materia prima, escribimos la cantidad, el valor total y un concepto, que son los datos que van en esas respectivas tablas. En esta forma, los campos que pertenecen al encabezado es el código, la fecha y el total. Y los campos que pertenecen al detalle es el código, la materia prima, la cantidad y el concepto. Entonces ahora vamos a presionar el botón para ver si funciona. Y aquí podemos ver la sentencia número 1 y la sentencia número 2. Y los datos fueron guardados. Si nos vamos a nuestra base de datos y actualizamos la tabla de devoluciones, pueden ver que el dato ya fue guardado. Como pueden ver ahí está el código 4. Y si actualizamos la tabla de detalle de evoluciones sucede lo mismo. Ambos datos fueron guardados. Ahora vamos a demostrar que el rollback funciona. Para eso vamos a provocar que dé un error. Ingresamos los datos solicitados y presionamos el botón. Cuando nos sale el mensaje de la primera sentencia, vamos a la base de datos, a la tabla de inventario y vamos a borrar la leche chocolatada de la lista del inventario. Esto lo que provocaría sería un error de integridad, así que los datos no deberían de ser guardados. Le damos a aceptar al mensaje y como pueden ver, inmediatamente nos está haciendo rollback y nos muestra el mensaje de por qué esa tabla no se puede guardar en la base de datos. Aquí nos dirigimos a la tabla de detalle de evoluciones y podemos ver que efectivamente los datos no han sido guardados. Lo mismo sucede si nos dirigimos a la tabla de devoluciones.